Bueno, pues preparé algo para este día. Creo que sigue siendo parte de lo mismo que ha estado pues, hablando Dios a mi vida en este tiempo, sobre todo en cuestión eh, de las cosas que Dios ha hecho primero en mi vida y luego que creo que quiere traer a las demás personas. Entonces, hace justamente 8 días Dios me estaba dando una palabra que estaba resonando muy fuerte dentro de mí, en mi espíritu. Y él me decía, y fue el título que le puse, lo aposté todo por ti. Dios me estaba enseñando que supongamos que estaba en un juego, por así decirlo, como de póker o de cartas, y la carta más grande que tenía por la humanidad era Jesús, ¿sí? Y cuando él pensó en rescatar, en redimir, en restaurar a las personas, en sanarlas, dijo, no importa que juegue mi carta más alta que es Cristo, pero lo voy a apostar todo por ti, ¿verdad? Y dividí el mensaje más o menos como en 3 partes, pero voy a empezar hablando un poquito acerca del Halloween, porque pues es lo que ahorita está como que en el auge, en esta situación, y a veces hay como un poco de dudas o de incluso incongruencias entre la iglesia y entre algunas situaciones que me gustaría dejar claras hoy. Eh, por ejemplo, el disfrazarnos o no en el Halloween. Yo veo que hay mucha controversia. Empiezan a decir unos que sí, unos que no pasa nada y no sé qué. No, no estoy a favor. O sea, yo sé que no es una situación que debamos hacer, pero creo que a veces perdemos el verdadero enfoque porque nos perdemos en estas cosas tan triviales para la vida, porque si bien no lo vamos a apoyar, tampoco vamos a, o sea, yo creo que hay gente que de pronto se clava de más ahí y, y hace mucho énfasis en esta parte. No lo minimizo, pero hay una serie de advertencias que Dios nos hizo y que veo muy marcadas en la iglesia o con la familia y que nos podrían estar ocasionando un daño mayor que si nos disfrazamos o no, que si celebramos o no en estas fechas, tanto Halloween como muertos, etcétera. Entonces, ya que casi siempre el problema viene de los más cercanos, o sea, de nuestro círculo más cercano, hay que poner mucha atención cuando pasan ciertas cosas, ¿verdad? Como las que hemos estado viviendo últimamente. Por ejemplo, Dios me daba este pasaje que está en Mateo 7, versículo 15, nueva traducción viviente. Dice así, ten cuidado de los falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas inofensivas, pero que en realidad son lobos feroces. O sea, hay, hay gente que se disfraza en estas fechas y todo. Quizás lo haga no sé, por tradición, por costumbre, por dulces, por mercadotecnia, pero ese disfraz a lo mejor para nosotros es algo inofensivo, no debería de ser como que el énfasis en donde pongamos nosotros. Deberíamos de estar teniendo más cuidado de aquellas personas que disfrazadas de ovejas se hacen pasar por gente buena, pero en realidad son lobos feroces, gente rapaz, ¿verdad? Que no ha tenido la oportunidad de que Dios los sane y entonces están buscando a quién devorar, ¿verdad? Y Jesús iba caminando y predicaba en las sinagogas y era justo ahí donde quería, donde no lo querían y donde lo rechazaban, porque sus palabras no encontraban cabida en las personas más cercanas, en su círculo más cercano, en sus mismos familiares, ¿verdad? En el contexto judío, ¿verdad? Eran los primeros en rechazarlo. ¿Por qué? Pues porque simplemente lo que decía él y lo que hacía evidenciaba que estaban completamente erróneos, que estaban completamente equivocados. La palabra dice que cuando no somos recibidos en algún lugar, salgamos de ahí, sacudamos nuestros pies del polvo y continuemos nuestro camino. Uh-huh.
Dice Hechos de los Apóstoles 20, versículo 29, dice, sé que después de mi salida vendrán en medio de ustedes falsos maestros como lobos rapaces y no perdonarán al rebaño. O sea, Jesús estaba hablando de su salida. ¿De dónde se iba a salir? De este mundo, de esta tierra, de este lugar en donde Él enseñó, vino y nos enseñó y nos dejó todas las enseñanzas. Pero dijo, tengan cuidado porque en cuanto yo me vaya o en cuanto yo salga, van a querer venir por ustedes lobos rapaces, ¿verdad? Y Él había seleccionado a 12 y luego fueron 11 ya que Judas lo traiciona y se mata. Pero estos 11, Él estaba seguro que iban a estar dispuestos a dar su vida por Él, por pasar el mensaje, por pasar la voz, por predicar el evangelio, ¿verdad? Entonces, este punto número 1 es, hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado porque hay gente que por fuera pareciera que está bien, ¿no? Dan el gatazo, pero por dentro, o sea, están disfrazados de ovejas, pero adentro, hay una necesidad rapaz de quererse devorar el rebaño, ¿verdad? Ahora, punto número 2. Dios nos hace el llamado y Dios nos dice, te escogí, te limpié, te sané y te llamé, ¿verdad? Y Él está llamando constantemente a las personas. Él quiere que nos acerquemos a Él confiadamente. Y cuando te hace el llamado, el chiste no es si Él te hace el llamado o no. El chiste es si vamos a responder a ese llamado. ¿Responderemos al amor que Dios mostró por nosotros en esa cruz? ¿O lo vamos a ignorar? Yo pienso que cuando Dios nos hace un llamado, tenemos que ser fieles a ese llamado y cumplirlo. Yo no quisiera que pensaran que, por ejemplo, en este momento yo estoy haciendo algo como por mí, sino es un deseo, un llamado que Dios ha puesto en mi corazón de hacer esto, o sea, de transmitir el mensaje, de pasar la estafeta y de decir, yo sé que en algún punto, en algún lado, en algún lugar, alguien lo va a escuchar y va a transformar la vida de alguna persona, ¿verdad? Jesús dijo en Lucas, justamente hablando de Lucas 9, versículo 62, dice, el que pone la mano en el arado y luego mira hacia atrás, no es apto para el reino de Dios, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros empezamos a hacer la obra, empezamos a transmitir un mensaje, empezamos a hablar de Él, empezamos a pasar el reino como tal, dice aquí, no es, nada más es que si miras hacia atrás, no eres apto para seguir la obra, ¿verdad? No, yo creo que Él nos equipa, pero también nosotros tenemos que seguir avanzando y seguir dando pasos, porque si bien nosotros no estamos haciendo como tal la obra, pero sí estamos arando a lo mejor el camino, estamos sembrando una semilla que en su momento va a dar fruto, ¿verdad? Y entonces es importante seguir haciendo lo que Dios nos ha pedido en este llamado que hagamos. A veces yo la verdad es que como pues toda mi vida estuve en, no sé cómo decirlo, no era niño de la calle, la calle era mía, que es distinto, pero a veces la verdad es que me cuesta o le batallo para ser hijo de casa, como quien dice, no sé, es un ejemplo muy burdo, pero es como cuando adoptas un perrito de la calle, ¿no? Le batalla para permanecer adentro, se quiere estar peleando, y hay situaciones que de pronto pareciera que nos hacen creer o pensar que no somos parte de Dios o que no somos parte de la casa de Dios, pero en realidad es que tenemos un llamado y tenemos una herencia y necesitamos
a hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer y decir las cosas que Dios nos está diciendo que digamos para este tiempo, cosas que son pertinentes, para que Dios traiga la sanidad que Él quiere. Estabas comentando, Adri, creo la semana pasada, y hablabas de tener un equilibrio, ¿no? Pero creo que el equilibrio es Jesús en sí mismo. Cuando nosotros tenemos a Jesús, tenemos el equilibrio que necesitamos en cualquier área. Porque tampoco es, a veces nos vamos ahí como que el yin y el yang, o no sé, de este tipo de cosas, y no tiene nada que ver. El equilibrio lo pone Jesús en nuestra vida. Y también comentaste otro punto que me gustaría aclarar, que por ejemplo decías que los excesos son malos. Yo he escuchado a varias personas decir eso, es que el exceso es malo. Pero voy a dejar una pregunta para pensar, ¿no? A mí me gusta como motivarlos a pensar, ¿no? Y entonces, si los excesos son malos, entonces la Biblia es mala, porque la Biblia está llena de excesos. Yo cada que leo la Biblia veo muchos excesos, ¿no? Caín mató a Abel, pues un exceso, ¿no? Abraham, se pelea con su sobrino, pero tenía en abundancia, tenía bueyes, tenía mucha riqueza, ¿no? En exceso, ¿no? David, pues no se diga, Salomón, pues imagínate los excesos que vivió. El mismo Jesús, o sea, yo digo que su muerte fue un exceso de amor hacia nosotros que Dios quería hacer reflejado en esa cruz. Porque dime tú si no es un exceso que muera alguien en su plenitud, o sea, a los 33 años, como se dice que murió, estando en el auge de su vida, y ponerla en rescate por nosotros. Para mí eso es un exceso de parte de Dios, ¿verdad? Entonces, yo creo que los excesos pueden ser malos, pero también si sabemos enfocar hacia Dios, ¿verdad? No sé, a lo mejor, más bien si sabemos entronizar ese exceso en nuestra vida, yo creo que es donde está el cambio y la transformación, ¿no? Porque si bien sí tenemos a veces excesos las personas, a veces queremos exceso de fiesta, a veces queremos exceso de esto, del otro, pero en cuanto nos damos cuenta que el exceso de amor que Dios tiene por nosotros es lo que necesitamos y que necesita estar dentro de nosotros para poder cambiar nuestra vida, creo que ahí es donde cambia todo, ¿sí? Y bueno, como punto número 3, creo que Dios nos invita a apostarlo todo, así como Él lo hizo por nosotros, ¿sí? O sea, que digas, no sé, yo me imagino como esta película de Casino Royale, en donde está James Bond, y pierde, y luego dice, no, ¿cómo crees que vamos a perder? ¿No? O sea, estaríamos financiando el terrorismo, ¿no? Y pone todo a la apuesta, pero ya él él sabía y estaba consciente de las posibilidades, de la probabilidad de que alguien más tuviera una partida más alta, y era casi nula. Entonces él prácticamente lo apuesta todo y gana, ¿no? Y logran vencer esta parte de los terroristas que estaban en esa parte de la película, ¿no? Pero yo creo que cuando Dios pensó en la humanidad y envió a su Hijo a morir en rescate para el perdón de nuestros pecados, como decía en un principio, Él lo apostó todo. Él dijo, vale la pena. Esas eran las frases, la palabra que estaba como retumbando en mi mente, en mi espíritu. Valió la pena apostarlo todo por alguien que sé que va a estar hoy a la noche en Ixmiquilpan hablando sin importar, ¿no? O sea, esta es como la respuesta. Y por eso lo hacemos, y yo creo que lo debemos hacer con gusto, porque él lo apostó ya todo por nosotros. Y hablar de Él y que Él pueda ser exaltado, creo que es el mayor privilegio que tenemos nosotros al ser
elegidos, al que Él haya apostado el todo por nosotros, todos y cada uno de nosotros. Y pues bueno, creo que ese es el punto que Dios, en su infinita gracia, en su infinita misericordia, dijo: no importa lo que hayas hecho, no importa tu pecado, no importa tu pasado, no importa si fallaste o si vas a volver a fallar, porque somos seres humanos y los seres humanos fallamos, es una naturaleza, pero lo importante es regresar a Él, entender que sin Él nada podemos hacer. Y yo por eso decía, para mí Dios ha sido muy bueno, ¿sí? Y el hecho de que a lo mejor me haya encontrado con otro tipo de personas disfrazadas de ovejas y que a lo mejor hayan ocasionado algunas cosas que quizás no era lo que yo esperaba, pero entender que eso no afecta lo que Dios hizo por mí, entender que eso no afecta que lo que Dios apostó por mí, es lo importante. Porque si bien yo la verdad antes pues me enojaba, principalmente con Dios, ¿no? Casi todo, ay, pero ¿por qué? ¿No? Es como el primer enojo siempre con Dios. Y yo creo que es con la última persona que deberíamos estar enojados, porque Él sigue siendo bueno. Afortunada o desafortunadamente, la iglesia sigue siendo humana, seguimos siendo un factor de riesgo muy fuerte, creo yo, para transmitir el mensaje, porque hay un riesgo muy elevado de error, porque somos seres humanos, ¿verdad? Pero eso no demerita lo que Dios ha hecho por nosotros. Eso no debería de minimizar en nada lo que Dios, lo que Jesús vino a hacer por nosotros en la cruz, y que es lo que yo pienso que es lo verdaderamente importante y en lo que deberíamos estar invirtiendo en nuestro tiempo constantemente, porque el reino, cuando Jesús llegó y decía, y Juan el Bautista antes decía, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿verdad? El reino es algo que está cada vez más cerca de nosotros y que quiere estar en una constante relación personal con cada uno de nosotros. Pero tenemos que estar dispuestos, tenemos que tener nuestro corazón dispuesto a recibir estas cosas que Dios quiere darnos. Esta sanidad de nuestra alma, de nuestro corazón, estas, no sé, yo esta semana Dios me estaba diciendo, voy a traer sanidades, pero también voy a traer, puede ser a lo mejor una sanidad incluso financiera, incluso, no sé, de relaciones interpersonales, ¿verdad? Salud, obviamente, ¿no? Alguna situación psicosomática, no sé cuál sea la causa de la necesidad, pero lo que sí sé es que Dios puede hacer algo grande en nuestra vida. Y que también creo que el estar aquí, no sé, me siento raro aquí, pero yo le he dicho a Dios y yo le prometí, no, o sea, yo voy a estar hablando, voy a estar pasando el mensaje, no me quiero perder de las bendiciones que tú tienes para nosotros, para nuestra vida. Y en medio de, tenemos la ventaja, ¿no? De hoy en día tener la tecnología y hacerlo, y que pueda fluir el mensaje y que podamos seguir no, hablando de él, ¿no? Aún estando acá en medio de la nada, pero qué privilegio, qué parte tan más grande, tan más importante. Sí, y yo digo, aquí, no sé, a lo mejor con esta luna, con este ambiente, con este friecito, quizás a lo mejor hay una conexión más grande, ¿no? El ver, yo hace ratito estaba viendo el atardecer, las aves, ¿no? Cómo volaban. Cada una de estas cosas yo creo que son señales que Dios pone en nuestro corazón, en nuestras mentes. O sea, cuando decía David, cuando veo el firmamento, ¿no? Y la obra de tus manos, ¿no? Digo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? O sea, como diciendo, es tan grande todo lo que tú hiciste,
es tan hermoso toda la creación, pero aún habiendo hecho todo, nos creó a nosotros y quiere estar con nosotros, que es lo más importante, y se acuerda de que somos sus hijos y dice, quiero estar cerca de ti, ¿no? Quiero estar contigo, y por eso mandó a Jesús para que muriera. Y eso que parecía lejano, eso que parecía imposible para nosotros, hoy en día es una realidad que está cerca, que se hizo cercano, que se hizo hombre, vivió entre nosotros, se humilló hasta lo sumo, ¿no? Hasta la muerte, dice la Escritura, y muerte de cruz, ¿sí? Y aunque ahorita en estas fechas se celebra mucho a la muerte, pero Jesús la venció. Y no solo eso, sino que resucitó, ¿no? Y hoy está vivo y está en nosotros, ¿no? Pues era lo que les quería compartir hoy, el mensaje breve, conciso, preciso y macizo. Y pues bueno, listo. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Quejas? ¿Sugerencias? Pónganlas en los comentarios.